Estamos compartiendo el mensaje que encontramos en el libro de Apocalipsis a las 7 iglesias. Ya vimos el mensaje que dio el Señor a la iglesia de la Odisea, donde le muestra cuál es su verdadero estado en las redes sociales del cielo, ¿verdad? Tú dices que eres rico, que no te falta nada, estás todo fashion ahí, pero no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo sin Jesucristo. ¿Amén? Ellos no sabían su condición, pero también hablamos el mensaje a la iglesia de Sardis. Ellos sí sabían cuál era su condición, pero usaban una fachada. Tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto, ¿sí? Entonces usaban un nombre falso, una identidad falsa. De ahí viene la palabra seudónimo, falsa identidad o falso nombre. Yo quiero compartir con ustedes en el capítulo 2, desde el versículo 1, el mensaje a la iglesia en Éfeso, donde el Señor va a decirle a esta iglesia que habían dejado lo más importante, que era el amor al Señor. Vuelve a tu primer amor. Y leemos desde el versículo 1, dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Amén. Qué tremendo el mensaje que el Señor le da a la iglesia. Cuando dice escribe al ángel de la iglesia, los estudiosos relacionan que se está refiriendo al pastor de la iglesia. Amén. No a un ángel celestial, sino al pastor de la iglesia, ya que ángel significa mensajero. Y ese es el trabajo de un pastor, ser el mensajero de Dios para la congregación. Amén. Traer el mensaje de Dios a la congregación. No mi propia opinión, no mi propio criterio, no mi propio pensamiento, no un mensaje calentado por ahí o que bajé de YouTube, sino el mensaje de Dios para la congregación. Ese es el trabajo del ángel de la iglesia. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, y el número 7 es el número de perfección. Las 7 estrellas representan al control que tiene el Señor, la soberanía que tiene Él sobre toda la creación, sobre todos los ángeles. También dice, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. La interpretación que dan los estudiosos son esos 7 candeleros, representan también, y ahí lo dice, a las 7 iglesias. Y como 7 es perfección, número completo, perfecto, es el número que representa a Dios. Entonces representa también a todas las iglesias. Amén. Sabemos que hay una sola iglesia de Jesucristo, amén. Diríamos a todas las congregaciones. Y esto se aplica no solo a las iglesias históricas de cual habla Apocalipsis, sino también a la iglesia hoy en día. Por lo tanto, este mensaje es pertinente para la iglesia hoy, aún más cuando estamos en los últimos tiempos. ¿Está conmigo? Amén. Entonces dice, el que anda en medio de los 7 candeleros, habla de la omnipresencia del Señor. Él está al mismo tiempo en todas las iglesias en el mundo. En este momento están alabando al Señor en diferentes lugares, en diferentes congregaciones, en cualquier rincón de este planeta. Y ahí está el Señor en medio, como Él lo prometió, ¿verdad? Donde estén 2 o 3 en mi nombre, ahí estaré yo en medio. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dele alabanza al Señor por ello. Aleluya. Y él escribe a la iglesia en Éfeso.
¿Sabe? Así como aquí Puerto Bolívar, Éfeso también tenía un puerto que era muy importante, tal vez el más importante de Asia Menor. Por lo tanto, era un lugar muy próspero, con mucha gente que llegaba de todos lugares. Y era muy conocido este lugar de Éfeso por el comercio, por todo lo que se daba. Pero también muy conocido porque era el lugar de adoración de Artemisa, o conocida también como Diana. Usted ha leído cuando quisieron apedrear a Pablo, ¿verdad? Y gritaban: grandes Diana de los Efesios, ¿verdad? Sí, era la Artemisa, era el lugar donde adoraban a esta diosa. Por lo tanto, era un lugar también muy conocido, muy famoso, de peregrinación. Y ahí es donde se estaba dando un poco de cosas que el Señor va a corregir a esta iglesia. Y en el versículo 2 dice: yo conozco tus obras. Dígale que está a su lado: Dios conoce tus obras. Amén. Si bien la salvación es por gracia, un regalo gratuito, también dice ahí mismo en Efesios que el Señor nos salvó para buenas obras que Él preparó de antemano. Y Jesús dijo que así deben alumbrar nuestras obras delante de los hombres, para que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Así que usted fue llamado para buenas obras. Y el Señor dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. El Señor conoce todo lo que usted está haciendo. Usted conoce cuando usted se esfuerza, cuando usted trabaja duro, y la paciencia que tiene en medio de las dificultades. También dice: y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Algo que esta iglesia no toleraba era la gente falsa, era a la gente que venía para engañar, la gente mala. Y cuando alguien venía a querer hablar de Dios y a querer pasarse por ser un apóstol de Jesucristo, ellos los ponían a prueba. Y aquí la palabra no es dóquimos, sino es piros, de poner a prueba de fuego. Y la palabra se usa también para tentar. Amén. Ustedes han probado por fuego a estas personas que dicen ser apóstoles y no lo son, y los han hallado mentirosos. Amén. El Señor está afirmando, el Espíritu Santo está afirmando que estas personas que se decían ser apóstoles eran mentirosos. Amén. Y esto nos habla también de los últimos tiempos, porque Jesús escogió a 12 apóstoles. Uno de ellos se desvió, Judas. Los discípulos del Señor escogieron por ahí a Matías, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo no lo había escogido, porque el Señor ya había escogido al apóstol Pablo. Como él mismo dice: desde el vientre de mi madre Él me apartó para ser apóstol a los gentiles. Ahí están los 12 apóstoles, y usted encuentra que la Nueva Jerusalén tiene 12 cimientos con los nombres de los 12 apóstoles. Así que no hay espacio para más. Sin embargo, mucha gente se hacía pasar por apóstoles del Señor. ¿Qué era un apóstol? Era una persona que había recibido las credenciales de parte del Señor Jesús para llevar la sana doctrina. Amén. Como hoy en día diríamos, era un embajador. Y alguien se hace pasar por un falso embajador. Solo los embajadores están autorizados para representar a un país, a un gobierno. Asimismo, solo los apóstoles estaban representados por el Señor Jesús, credenciados por el Señor Jesús para dejarnos la doctrina. Después de eso, en Apocalipsis se cierra la doctrina y no se puede añadir más a la Escritura ni quitar más. Y al terminarse de poner el fundamento, como dice el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya piedra principal es Jesucristo, se cierra esto de la doctrina y se cierra el canon de la Biblia. No puedes añadir más. Si alguien dice yo soy apóstol, entonces todo lo que él enseña hay que añadirlo a la Biblia. Y después de este tiempo apostólico, después de este tiempo donde se cierra la Escritura, nunca más se escuchó que alguien se autoproclame apóstol o profeta o apóstola, ¿sí? Pero ¿qué resulta? Que en estos últimos tiempos, en los días finales, nuevamente resurge un movimiento apostólico, donde incluso se crean escuelas de apóstoles y aparecen nuevamente los apóstoles. Pero hermanos, el Espíritu Santo aquí nos está diciendo que son mentirosos. Amén. Hoy la gente ya no quiere ser pastor ni siervo de Dios. Quieren ser apóstoles, profetas, querubines, y buscan grandes títulos. El gran siervo de Dios.
Si es grande no puede ser siervo, y si es siervo no puede ser grande. El único grande es Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso es que en este mensaje a la iglesia, este mensaje escatológico de los últimos tiempos, lo primero que nos advierte el Señor es que vendrán falsos apóstoles. Y ahí tiene usted en la televisión, todo el mundo es apóstol, todo el mundo es profeta, todo el mundo se pone estos títulos. Y no quieren ser siervos del Señor, esclavos de Jesucristo, sino se andan autoponiendo ellos mismos títulos. Como que por eso tienen más poder, tienen más unción, son más grandes. El Señor Jesucristo dijo: el que quiera ser el primero, que sea el último. Y el que quiera ser el más grande, que sea el sirviente de todos, el servidor de todos. Amén. Ese es el título más grande del reino de Dios: ser el servidor, lavar los pies de los hermanos. Pero en estos últimos tiempos encontramos a esos falsos apóstoles. Una vez hablaba con uno de esos que venía de otro país y me decía: si tú no tienes la cobertura de un apóstol, entonces ¿cómo estás? ¿Qué unción tienes? Yo le dije: yo sí tengo la cobertura de un apóstol. ¿Y cómo se llama? Espíritu Santo. Él fue enviado a la tierra para estar aquí con la iglesia, y apóstol significa enviado, y apóstata significa desviado. Amén. Y eso es lo que son esos apóstoles de los últimos tiempos. Y para usted tener la cobertura de un apóstol tiene que pasar una cantidad de dinero. Y ahí está el negociado. Y van a escuelas para ser esos apóstoles. Amados hermanos, en el sentido etimológico de la palabra, todos somos apóstoles porque a todos se nos envió a la gran comisión. Amén. Amén. Pero en el sentido de la credencial de apóstol, solo los que fueron testigos de la resurrección de Jesucristo pueden serlo. Y eso ya no hay. Somos testigos del Cristo resucitado, sí, pero no vimos al Cristo resucitado en persona, como lo vio el mismo apóstol Pablo cuando le dijo: Señor, ¿quién eres? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Amén. Esa es la primera advertencia que nos da el Espíritu Santo, es acerca de esto. Y felicita a la iglesia de Éfeso porque ellos tenían discernimiento espiritual. Ellos eran como los cristianos de Berea, que todo lo que Pablo enseñaba iban a las escrituras para ver si lo que decía era verdad. Y así tenemos que ser también nosotros. Amén. Dijo el apóstol Pablo: si viene otro apóstol o aún un ángel a predicar otro evangelio, sea maldito para destrucción, anatema. Y esos son estas personas que se ponen estos títulos de apóstoles, de grandes profetas y cuantas cosas más, pero no quieren ser servidores de Jesucristo, porque aún la palabra siervo se ha prostituido. Es el gran siervo, el intocable. Y siervo significa esclavo, servidor, el que está a los pies de Cristo. No el grande, ni el famoso, y que la gente tiene que hacerle reverencia. Y hay ciertas iglesias donde la gente, tan grande es la ignorancia, que se acuestan en la entrada y el pastor pasa por encima de ellos. Imagínense. Ni Cristo aceptó ese tipo de veneración. Y eso que Él era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el Rey de gloria y majestad. Hermanos, la primera advertencia que nos da aquí el Señor es: cuidado con esos falsos apóstoles, y en especial ahora en los últimos tiempos que han resurgido. Nosotros tenemos la palabra profética más segura, que es la Escritura. Así que alguien te viene con: yo tengo una palabra profética para ti, usted pregúntale en qué versículo está. Nosotros tenemos la palabra profética más segura, la palabra de Dios. Amén. Dice también el versículo 3: y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Esta iglesia había trabajado arduamente, duramente, sus obras, su paciencia, el Señor lo resalta, y también el discernimiento para rechazar a los falsos. Su trabajo arduo por amor a su nombre, y que no ha desmayado. Pero dice el versículo 4 algo que parecería contradictorio a todo lo que el Señor está diciendo, ¿verdad? Pero tengo algo contra ti. ¿Qué dice? Has dejado tu primer amor. Parecería una paradoja, una contradicción. Primero lo felicita porque sí que trabaja esa iglesia, pero luego le dice: pero ustedes han dejado su primer amor. Han dejado su primer amor. Por lo tanto, dice: recuerda de dónde has caído y arrepiéntete.
y haz las primeras obras, si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Amén. ¿Qué nos quiere decir el Señor con esta enseñanza? ¿Cómo es eso de que has dejado tu primer amor? Si ellos estaban trabajando arduamente. Y en 1 Corintios capítulo 13 y versículo 3 nos da luces de lo que esto podría significar. 1 Corintios capítulo 13 versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Está conmigo? Versículo 2, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, fuera apóstol, profeta, teólogo y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si hablase lenguas humanas y angélicas, yo hablo en lenguas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o sin valor, que retiñe. Amados hermanos, usted puede hacer todas estas cosas, pero si la motivación principal por la cual usted hace todas estas cosas no es el amor genuino y verdadero a Jesucristo, de nada le sirve, de nada le vale, usted no es nadie, dice aquí. Amén. Y eso es lo que pasaba con la iglesia de Éfeso. Trabajaban arduamente, habían tenido paciencia, habían soportado las pruebas, habían probado a los falsos, habían hecho todas estas cosas, pero la motivación por la cual hacían todas estas cosas no era la correcta, no era el amor a Jesucristo. Amén. ¿Está conmigo? Amén. Y le dice, y aunque yo entregue mi cuerpo a ser quemado, aunque entregue todos mis bienes a los pobres, si no lo hago por amor, no me sirve de nada. Es decir, que todo lo que ellos hacían, lo hacían por pura religiosidad, por pura, tal vez, costumbre. Lo que estaban haciendo realmente era una religión fría y mecánica, era simple costumbre todo lo que hacían para el Señor. Amén. Si usted hoy, esta mañana, está aquí por costumbre, por religión, por algo ceremonial, mecánico, que tiene la costumbre de venir los domingos, pero no vino por amor a Jesucristo, no le sirve de nada. Amén. Usted puede ser apóstol, profeta, querubín, todas las cosas, tener los más grandes títulos, pero si no ama a Jesucristo, usted no es nadie. El Señor dice, no te conozco. Pero Señor, si en tu nombre profetizamos, eran profetas, y echamos fuera demonios y sanamos enfermos, no te conozco. Todo lo que hayas hecho, lo hiciste por religiosidad. ¿Recuerdan aquel fariseo? Señor, te doy gracias porque diezmo, ayuno, vigilo, doy a los pobres, no soy como ese ladrón ahí, cobrador de impuestos, ¿verdad? Y se justificaba a sí mismo. Pero en cambio, el cobrador de impuestos se golpeaba el pecho en la parte de atrás a la entrada, diciendo, Señor, ten misericordia de mí porque soy un pecador. Y Jesús alabó a aquel cobrador de impuestos, dijo que él sí fue perdonado y el otro religioso seguía podrido en sus pecados delante de Dios. Porque toda su oración, todo eso estaba lleno de orgullo, de altanería, de soberbia, menospreciaba al pecador y se creía que él tenía alas y todo el derecho a entrar al cielo. Y el Señor Jesús le dice, no te conozco, religioso. Amados hermanos, si hay algo que Dios odia con todas sus fuerzas, es la religión. En el libro de Isaías, el Señor dice que le da asco la religión. ¿Quién te ha pedido estos sacrificios, lunas nuevas, fiestas? La tengo hastiada mi alma. Cuando levante las manos, voy a virar mi rostro porque las tienes con sangre. ¿Quién les ha pedido que hagan eso por mí? Estoy hastiado, lo abomina mi alma. Dios abomina la religiosidad. Amén. Amén. Ninguna religión te puede salvar. Lo que te salva es una relación sincera, íntegra con Cristo Jesús. Una relación personal, íntima con Jesucristo es lo único que te puede salvar. No lo que haces por costumbre, por tradición, por el que dirá, porque si no vengo el pastor me reta, va a decir que me quede viendo el partido, así que mejor me voy a la iglesia.
Si tu motivación es cualquier otra cosa y no es el amor, no sirve de nada estar aquí, ni hacer lo que hacemos. Cualquier cosa que usted haga por el Señor, hágalo por amor. Amén. Porque Él es el ejemplo. Dios es el ejemplo. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera le estorbó el Señor la humanidad. Amó Dios a la humanidad. ¿Cuál fue la motivación para que el Padre enviara a su Hijo unigénito? Amor. Amén. Y muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo que Dios hizo al enviar a su Hijo a la cruz, la motivación fue el amor por la humanidad. Así también cualquier cosa que usted haga, incluso si tiene que morir en el martirio por la causa de Cristo, tiene que ser por amor y por pasión a Jesucristo. Si no, no le sirve de nada. Aleluya. Y ese era el problema de la iglesia de Éfeso. La motivación para hacer lo que hacían ya no era el amor. Ese primer amor con que ellos empezaron, enamorados de Jesús. ¿Usted recuerda cuando estaba en su primer amor? ¿Verdad? Si pasaba un perro le quería predicar y quería cantar y quería estar metido en el templo, ¿verdad? Pero después el pueblo de Israel, antes de irse al cautiverio, dice en Malaquías que dijeron: pero qué fastidio es esto de estar yendo al templo, qué fastidio esto de estar presentando sacrificios, estamos hastiados ya de esto. ¿Y qué hizo el Señor? Los mandó al cautiverio. Y allá en el cautiverio se lamentaban: ¡ay de mí, Jerusalén, que se pegue la lengua a mi paladar si me olvidare de ti! Ahí estaban arrepentidos y lamentándose, era demasiado tarde. Pero cuando estaban en el templo, ¡ay, qué fastidio esto! Ese hermano cantó demasiado largo, esa predicación, ojalá que termine pronto para ir a ver, aunque sea quién ganó el final, ¿verdad? O ver la repetición. Amados hermanos, por eso dice: yo conozco tus obras, conozco todo lo que haces por mí, pero la motivación está equivocada. Ya no es tu primer amor. Amén. Y dice también el versículo 5: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Pero yo no he caído en pecado, yo nunca me he apartado del Señor. Pero ya has caído de la motivación correcta. Y eso encontramos en el libro de Malaquías capítulo 3, el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 3. Búsquelo, antes de Mateo está Malaquías. Dígame cuando lo encuentre. Versículo 6. Malaquías 3:6. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Él es el Dios eterno. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Versículo 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? Está diciendo: ¿cómo que vuélvanse a Dios? Si nosotros nunca nos hemos apartado de Dios, si nosotros pasamos metidos en el templo ofreciendo sacrificios, ¿por qué Dios dice que nos volvamos a Él si nunca nos hemos apartado? Somos buenos creyentes, somos buenos hermanitos. ¿Cómo es eso que yo estoy apartado de Dios? Amén. Usted sabe que el pecado es una barrera de separación. Hay personas que no se han apartado del templo, pero en su corazón se han apartado de su fidelidad a Jesucristo. Amén. Ya Jesucristo no ocupa su primer lugar. Yo creo que como pastor, decía la otra vez, para mí es imposible dejar encargada a mi congregación para irme a Qatar a ver el mundial. Yo no haría eso ni con una pistola en la cabeza. Porque aún cuando he estado de vacaciones y he estado en otro lugar, he buscado una iglesia donde congregarme. Pero dejar encargada a mi iglesia, pedir vacaciones para irme a otro país a ver el mundial, el Señor le diría: hace rato te has apartado de tu fidelidad por Jesucristo.
encargar el rebaño para ir a ver algo que pertenece a este mundo. No debería caber en el corazón ni de un cristiano, ni menos de un pastor. Amén. Esa es la apostasía que estamos viviendo en los últimos tiempos. Aman más a este mundo y las cosas de este mundo. Y si usted les predica esto, dice, no, ese pastor es un legalista, ese es un loco, ya ese pastor ya exagera, ya se salió de lo que tiene que enseñar. Pero amados hermanos, lo que nos está diciendo el Espíritu Santo aquí, el Señor dice, vuélvete a mí y yo me volveré a ti, dice el Señor. Y ustedes preguntan, ¿y en qué hemos de volvernos? ¿Pero yo qué? Sí, como las esposas, ¿verdad? Mi amor, ¿por qué estás enojada? Perdóname. ¿Y de qué quieres que te perdone? No sé, algo que haya hecho. No, me dices que has hecho y te perdono. Y uno no sabe qué hizo, pues, ¿verdad? ¿Sí? Y así están ellos. ¿Pero qué hemos hecho nosotros que tenemos que arrepentirnos? Yo no he hecho nada, yo paso metido en el templo, yo doy mis bienes a los pobres, yo diezmo, yo ofrendo, yo hago todo. ¿Cómo es eso que tengo que volverme a Dios? Y eso es lo que están diciendo aquí en Apocalipsis 2:5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Y quitaré tu candelero significa voy a eliminar esta congregación de Éfeso. Y hoy en día esas regiones de Turquía son los lugares donde casi el evangelio no existe. La mayoría son musulmanes. Ustedes ven las novelas turcas, ¿no es cierto? No se hagan los locos si las ven. Muchos mencionan a quién, a Alá. ¿Sí? Mencionan a Alá. Son musulmanes. No hay cristianismo. ¿Sabe? Yo me sorprendía que más bien las novelas filipinas, la mayoría son católicos en Filipinas, imagínense. Pero los lugares de Turquía donde estaban estas iglesias, hoy la mayoría son musulmanes o ateos. Pero no está ahí, ese candelero fue quitado. Y gloria a Dios porque vino acá a América Latina. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Él está diciendo, yo voy a quitar el candelero si no te hubieras arrepentido. Está diciendo, iglesia, has dejado tu motivación correcta, has dejado tu primer amor, tienes que arrepentirte, tienes que cambiar tu mentalidad, tienes que cambiar esa forma de comportarte. ¿Sabe? Le tiemblan los dedos a algunos por subir estados sobre el fútbol, pero no sobre ni un versículo bíblico. Muchos que yo veo que hablan del fútbol. Ay, Messi, que dice cuánto, su Dios es Messi. Y alaban estas cosas, pero no suben un versículo que glorifique al Señor Jesucristo. Han dejado su primer amor. Amén. Un cristiano dice en el libro de Deuteronomio, y nombres de otros dioses ni siquiera lo mentaréis de tu boca. Yo no puedo estar mencionando a los dioses que el mundo adora, ni siquiera tengo que pronunciarlos, dice. Tengo que tener una total fidelidad a Jesucristo. Ser cristiano es ser radical, hermanos. No hay que ser ni tibio ni frío. Tienes que ser caliente. Porque si eres frío significa que estás muerto, aunque tenga nombre de que vives. Y si eres tibio, dice, te vomitaré de mi boca, porque eso significa ser hipócrita. Eres un mundano disfrazado de cristiano. Y amados hermanos, lo que está en juego aquí es la salvación. Amén. Porque eso significa no que vas a perder la salvación, sino que no la tienes. Como diría Jesús a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Amén. Vende todo lo que posees y sígueme. Si alguno viene a mí y no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y eso implica las cosas de este mundo. Ser cristiano es una decisión radical. Por eso es que Jesús le dice a esos que profetizaban y echaban fuera demonios, no los conozco, sus nombres no están escritos en el libro de la vida. No los conozco. Amén. Lo que el Señor nos enseña en estos mensajes a las 7 iglesias es que Él viene por una iglesia genuina, por cristianos genuinos. Amén. Y eso es lo que el Señor a través de su palabra quiere que nosotros nos examinemos y enseñemos a los demás. Tenemos que ser cristianos que su primer amor es Jesucristo. ¿Amén? ¿Está conmigo? Dice también versículo 6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco.
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso de Dios. Tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. ¿Qué quiere decir esto? Nicolaítas viene de Nicolás, el nombre significa el que conquista. Según los estudiosos, se refiere a uno de los diáconos, cuando eligieron a los 7 diáconos, ¿recuerdan? Por ahí hay uno, Nicolás, dice, y este diácono arrastró a la iglesia a una conducta inmoral, convirtió la libertad en Cristo en libertinaje. La doctrina de los nicolaítas es aquella enseñanza donde convierte la libertad que tenemos en Cristo en libertinaje. Amén. Puedes beber cerveza, puedes disfrutar de las cosas de este mundo, del paganismo y todo eso, y no pasa nada, ya eres salvo, siempre salvo. Eso enseña esa doctrina. Y miren lo que dice el libro de Judas en el versículo 4, antes de Apocalipsis, ahí nomás está Judas, el versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, falsos apóstoles, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos. Impío significa que no respeta a Dios, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Amén. La gracia del Señor la convierten en libertinaje. Puedes bailar, puedes beber, puedes hacer lo que sea, te puedes divorciar, te puedes volver a casar, puedes cambiarte de sexo. Hay iglesias que contienen pastoras lesbianas, pastores homosexuales. Todo eso hoy en día se ve y se escucha. Han convertido en libertinaje la gracia del Señor. Y por eso dice el versículo 5: mas quiero recordarles, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, y etcétera, etcétera. Y luego habla de Sodoma y Gomorra, de cómo vino el castigo, la ira de Dios para aquellos que cambiaron la gracia de Dios en libertinaje. ¿Está conmigo? Dígame. Esos son demonios, hermano, que el día del juicio van a ser lanzados al fuego eterno. Hoy están en el tártaro o prisiones de oscuridad. Amén. Gálatas capítulo 5 también nos advierte de esto. Después de Corintios, ahí está Gálatas. Capítulo 5, versículo 1. Permanezcan pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Amén. Y el versículo 13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. No uses esa libertad que tienes en Cristo. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, todo me es permitido, pero no todo me edifica. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de estas cosas, de caer en la adicción, de caer en el fanatismo, de caer en la corriente de este mundo. Tienes libertad, todo te es permitido, pero no todo te edifica, y muchas cosas van a tener control de ti, te van a dominar y te van a destruir, porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. La doctrina de los nicolaítas, esa doctrina como esa de salvo siempre salvo. Ya no existe el pecado, ya no existe el diablo, Jesús lo destruyó en la cruz, tú puedes hacer lo que quieras, simplemente ya no es pecado. Puedes cometer adulterio, puedes vivir en libertinaje y hacer cuantas cosas, ya vas al cielo, no pasa nada, ya eres salvo. Pero la Biblia dice otra cosa, que sin santidad nadie verá
al Señor. Amén. Que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. No lo puedes contaminar. No lo puedes llevar a lugares donde hay inmundicia, inmoralidad, donde hay maldad. Donde tienes que apartarte de esos lugares. Amén. Por eso dice Apocalipsis 2:4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y al final del 7 decía: al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Y eso es sinónimo de la salvación, de la vida eterna. El que tiene oído, dígale que está a su lado, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amados hermanos, la iglesia de Éfeso estaba como Marta. ¿Recuerdan a Marta? ¿Qué le dijo el Señor? Marta, Marta, afanada y turbada estás con tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la mejor: estar a los pies de Jesucristo. La iglesia de Éfeso estaba en ese arduo trabajo, muchas actividades en la iglesia, estaban tan ocupados en la obra del Señor que no tenían tiempo para el Señor de la obra. Muchas actividades, pero no había tiempo para ayunar, para vigilar, para orar. Un ayuno, 3, 4, 5. Una fiesta, bueno, a veces se llena la iglesia. Amados hermanos, hay iglesias que tienen tantas actividades, pero no tienen ese tiempo de intimidad con Dios. Marta, estás afanada y turbada, diría el Señor a esas congregaciones. María ha escogido lo mejor: estar a los pies de Cristo. Como se cantaba esa alabanza: no hay lugar más alto que estar a tus pies. ¿Cuánto da un aplauso al Señor? Aleluya. Un ejemplo de ese primer amor es Abraham. Tuvo que esperar casi 100 años para ser papá. Y estaba ahí chocho con su hijo, ¿verdad? Y el hijo era todo, y le absorbía todo. ¿Y qué le dice el Señor? Dice que Dios es Dios celoso. Abraham, sacrifícame a tu hijo, a tu único, al que amas. Como quien dice: porque a mí ya no me amas. Como mi hija cuando se enoja me dice: papi, ya no te amo. Y después yo le digo: entonces ya me voy, y hago como que ya me voy donde mi mamá. No, papá, si ya te amaba. Y a veces el Señor le dice a Abraham: si en verdad me amas, si en verdad yo soy tu primer amor, me vas a sacrificar a tu hijo único, al que amas. Amén. Hoy usted sacrificó ver la final de la mundial, ¿verdad? ¿Sí? Eso es el mundo, hermano. Y usted no sacrificó eso, lo tomó por basura. Pero hay gente que ama más esas cosas que a Jesucristo. Por eso no están aquí. Bueno, otros porque trabajan y están enfermos. No estamos satanizando a todos. Pero amados hermanos, Abraham demostró que Dios era su primer amor, por encima incluso de su hijo único al que amaba. Y Abraham estaba convencido que Dios era capaz de, incluso de las cenizas, levantar a su hijo, porque él era el heredero de las promesas. ¿Qué está dispuesto usted a renunciar por la causa de Cristo? ¿Qué está dispuesto usted a dejar, a perdérselo por la causa de Cristo? ¿Amén? ¿O hay otras cosas que son más importantes en su vida? ¿Recuerdan al joven rico? Vende todo lo que tienes y sígueme y tendrás tesoros en el cielo. Y dale a los pobres tus riquezas. Y se fue triste porque era muy rico. Y el Señor se puso triste y dijo: cuán difícilmente van a entrar al cielo los que no tienen su primer amor al Señor, sino a las riquezas. Los que aman más el materialismo, las cosas de este mundo. Amados hermanos, si hay algo que Dios quiere de nosotros, que Dios exige de nosotros, es que le amemos, como dice en su palabra: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y es lo que el Señor quiere también de nosotros. Si el Señor estuviera aquí hoy y le preguntara cuánto le ama a usted, ¿qué le diría? Miren lo que dice Juan capítulo 21, versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos?
Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. En español dice te amo, pero en el griego usa la palabra agapao y fileo. Pedro, ¿me amas? Jesús usa la palabra agapao, amar. Y él responde: ego fileo, Señor, yo te quiero. No se atreve a decir te amo, solo dice fileo, te quiero. Muchos dicen que tal vez tenía vergüenza porque había traicionado a Jesús. Pero el Señor dos veces le pregunta: ¿me amas? Con el verbo agapao. Y en la tercera vez ya usa la misma palabra de Pedro, fileo, ¿solo me quieres? Y él termina diciendo: sí, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Amados hermanos, qué hermoso texto, porque querer es exigir y amar es entregarse. Amén. Cuando dices te quiero, significa te necesito para algo de mi interés personal. Eso significa yo quiero esto, yo quiero un helado, yo quiero a mi mamá, yo quiero, Juanito dice quiero chichi, yo quiero comer, querer. Pero amar es: hermano, estoy en almuerzo, tenga, hermano, yo dejo de comer para que el hermano coma. El hermano no tiene zapatos, tenga, hermano, yo tengo 2 pares de aquí. Amar es entregarse, querer es yo me beneficio de ti, yo saco provecho de ti. Amén. Y Pedro usa esa palabra: Señor, yo te quiero. Sí, Pedro necesitaba de Jesús y Jesús lo estaba restaurando en ese momento. Pero el Señor no estaba pidiendo solamente que usted lo anhele, lo quiera para su propio beneficio. Él está preguntando: ¿tú me amas? ¿Me entregarías tu corazón? ¿Me entregarías tu vida? ¿Me entregarías tu tiempo? ¿Me entregarías tu primer amor? ¿Dejarías una final de la Copa del Mundo por estar en mi casa? ¿Dejarías a esa mujer con la que vives en fornicación? ¿Dejarías ese trabajo ilícito? ¿Dejarías la mentira, el adulterio? ¿Dejarías esa vida que llevas por mí? ¿Te entregarías por completo a mí para yo usar tu vida y ya no la uses para el pecado? Eso te pregunta el Señor esta mañana. ¿Me amas? Dígale al que está a su lado: ¿amas al Señor? ¿Cuánto amas al Señor? Amar es entregarse completo al Señor. No se trata de aceptar a Jesús, se trata de que Él me acepte. Antes acepta al Señor. La verdadera forma, como decían antiguamente, es entrégate al Señor. Y hasta preguntaban: ¿usted ya se entregó a Cristo? Ahora preguntan: ¿ya aceptaste a Cristo? Él no me va a aceptar. No se trata de que yo acepte a Cristo, se trata de que Él me acepte en su reino. Yo soy el que está perdido. Yo tengo que entregarme a Él. Eso es amor. Y no entregarme por un día, por 2, sino por toda la vida, como el matrimonio, hasta que la muerte nos separe. Eso, aleluya, denle un aplauso al Señor. Esa es la demanda de Jesucristo para los verdaderos creyentes. Yo te quiero, Señor, quiero tus bendiciones, quiero tus promesas, quiero carro nuevo, quiero trabajo nuevo, quiero esa chica, quiero, como las ovejas, ¿verdad? Dame, ayúdame, sáname, bendíceme. Pero ¿qué entregas? Amar es entregarse por completo, como Jesús lo hizo por nosotros. Se entregó a sí mismo por amor a nosotros. Denle un aplauso a Jesucristo. Se entregó completo por amor a nosotros. No escatimó el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se humilló y tomó forma de siervo y se entregó completo por amor a nosotros. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Dios no espera algo menos de nosotros. Amén. Como
Cuando usted le regala a su esposa un anillo de diamante, de oro, ¿verdad? Y su esposa le regala un anillo que encontró en los caramelos de su hijo, ¿usted qué diría? No, pues no compagina eso, ¿verdad? Yo no espero algo menos de lo que te estoy dando, espero algo recíproco. Y eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Y lo que Él pide, dice, dame, hijo mío, tu corazón. Dame tu corazón. Recuerde, querer es aprovecharse, exigir, ¿sí? Amar es entregarse. Así que cuando llegue a su casa, pregúntele a su esposo o a su esposa, ¿me quieres o me amas? Te quiero, le dice, ¿verdad? Pero no me amas. Porque si me amas, entrégame la clave del celular, ¿no? Si me amas, entrégame para el vestido de fin de año. Si me amas, entrega. Si me quieres, esa es otra cosa, ¿verdad? ¿Sí? No hay. Primero tienes que amarme para que me quieras, ¿verdad? Y el Señor dice lo mismo. Él no espera nada menos de nosotros. Pedro le dice 2 veces, 3 veces, Señor, yo te quiero. Pero el Señor no se conforma con eso. Él quiere que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, así como Él nos amó y dio su vida por nosotros. Eso dice el apóstol Pablo. Y lo que ahora vivo en mi cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vuelve a tu primer amor. ¿Sí? Pedro, ¿me amas más que a estos? Primero, el Señor está comparando entre el amor por Él y el amor por las demás personas. Hay pastores que aman más a los feligreses que a Cristo. Tienen más tiempo para la feligresía que para su intimidad con el Señor. Amén. Y a veces más les importan los feligreses porque de la lana de ellos viven. Pero no les importa realmente a quién sirven. Qué terrible es eso, hermano. Amén. No, el pastor tiene que amar a Cristo y así le dé 2 ovejitas, también tiene que amarlas, pero su primer amor es al príncipe de los pastores. Por eso dice, ¿me amas más que a tu esposa? ¿Me amas más que a tus hijos? ¿Me amas más que a estos? Y él dice, Señor, tú sabes que te quiero. Y la segunda vez ya le pregunta hacia él, ¿me amas? Ya no se compara con el amor hacia otros, sino solo a él. ¿Me amas? Y Pedro vuelve a decir, Señor, te quiero. Y la tercera vez le dice, Pedro, ¿me quieres? Y él se puso triste porque ya cambió el verbo, ya no dijo agapao, sino fileo. Amén. ¿Usted ama o quiere al Señor? Las dos cosas, chavo, ¿no? ¿Sí? Hermanos, miren, para terminar lo que dice Apocalipsis 2:5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. En otras palabras, cuando dejas de amar al Señor, has caído. Levántate. Así estás haciendo muchas obras y actividades en la iglesia, pero si ya no hay esa intimidad con el Señor, ya no hay tiempo para orar, para buscar su rostro, has caído. Levántate, arrepiéntete, ¿sí? Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, esas primeras obras cuya motivación era el amor, la pasión por aquel que nos salvó en la cruz. Haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto y quitaré tu candelabro de su lugar. Amados hermanos, no olvide esa enseñanza de hoy. Querer es exigir, amar es entregarse por completo. Y eso es lo que el Señor nos pide hoy a la iglesia. Iglesia, ¿me amas? Nadie dijo amén. Si Jesús le preguntara, dice que el pastor, si Jesús le preguntara, iglesia, ¿me amas? Amén. No pensaron que era que el pastor, ¿no? Sí me aman, ¿no? Gloria a Dios, amén. Y eso que la hermana es de otra iglesia bautista, de nuestro hermano, bienvenida hermana. Está de visita hoy. ¿Sí aman al pastor? Amén. Gloria a Dios, gracias hermano. Pero ya pueden hacer llegar los regalos de cumpleaños atrasados. Hermanos, si usted ama a Cristo, usted va a amar al pastor, usted va a amar a su suegra, usted va a amar a todo el mundo, usted va a ser su peor enemigo. Amén. A lo que sí tiene que odiar es al pecado. Ame a Jesús. Cuando usted ama a Jesús, usted va a amar a sus hermanos.
se va a poder amar unos a otros como Él nos amó. Hermanos amados, dejemos la religiosidad, dejemos de hacer las cosas mecánicamente, por costumbre, por tradición. Amemos al Señor de todo nuestro corazón. Eso es lo que Él nos pide, eso es lo que Él nos exige como verdaderos hijos de Dios. Dale un aplauso al Señor.